el XMV6 que ha protagonizado la historia de este Citroën y que ahora conoceremos en profundidad, se matriculaba en Madrid en 1990. Ese año sería el de su mayor impacto comercial, ya que las entregas en todo el mundo se acercaban a las 100.000 unidades previstas. En España se distribuirían entonces 3.576 ejemplares, pero las ventas descendían a poco más de 2.500 en 1991 y apenas superaban las 2.000 la temporada siguiente. Los trazos personales e inconfundibles del XM son obra del legendario carrocero Bertone, aunque los miembros del centro de estilo de Citroën dieron continuidad a sus formas bajo las órdenes del norteamericano Arthur Blacksley. En ellas sobresale su acentuada forma de cuña y la gran superficie acristalada que provocaba que el techo apareciese como un elemento flotante sobre los montantes. Una de sus mayores originalidades la encontramos en el resalte de la línea de cintura sobre la aleta trasera, un guiño evidente al SM, ese grandioso y efímero coupé de casi 5 metros de longitud. Sin embargo, se abandonaba el carenado de las ruedas posteriores, una de las señas de identidad de los grandes Citroën desde los DS. El 95% de las piezas de la estructura estarían desarrolladas mediante el sistema CAO o concepción asistida por ordenador, una técnica en la que Citroën había sido pionera entre las empresas francesas ya en la década de los 60. De este modo, los más modernos cálculos hacían que la rigidez del monocasco aumentase un 30% respecto al CX, con el que compartía una distancia entre ejes de 2,85 metros. Novedad mundial serían los faros de superficie compleja, desarrollados en colaboración con Valeo, que aumentaban el rendimiento luminoso en un 45% al compararlos con las tradicionales ópticas halógenas y permitían conseguir un frontal muy afilado debido a su reducida altura. De este modo, el coeficiente aerodinámico se situaba como uno de los más bajos entre la producción mundial, ya que sería de 0,28 en las versiones más modestas y aumentaba hasta un 0,30 en el caso de los 6 cilindros. En los primeros XM llegados a España, las llantas de 15 pulgadas de diámetro eran de aleación ligera de serie y montaban en el caso del V6 unos neumáticos de 205 milímetros de anchura y perfil 60. En el habitáculo del XM, Citroën había apostado por la habitabilidad, la calidad de los materiales y el convencionalismo en las formas. Al igual que en el exterior, en las primeras series predominan las líneas rectas, adoptándose unos mandos universales mediante palancas situadas a ambos lados del volante y recordando los de la climatización a los empleados por Peugeot. El salpicadero, situado muy bajo, aumenta la sensación de luminosidad y aparece revestido por una especie de piel plástica, cuyo proveedor, según los medios especializados, era el mismo que suministraba Audi. La nota de originalidad la pone el accionamiento del freno de estacionamiento mediante un pedal, al estilo de los Mercedes o de los propios DS, lo que permitía disponer de mayor espacio entre los asientos. El importe final de este XMV6 hace 30 años rondaba los 4.600.000 pesetas, unas 100.000 más que un CX GTI Turbo 2 y que equivaldría a día de hoy a algo más de 60.000 euros. Por ese precio, se incluían en su generoso equipamiento los 4 elevalunas eléctricos, con el del conductor provisto del sistema de un solo toque, el cierre centralizado de las puertas y del maletero con mando a distancia, los espejos retrovisores accionados de manera remota, el arranque codificado, la pintura metalizada barnizada, la regulación eléctrica de los asientos delanteros y un equipo de climatización con regulación automática de la temperatura, que incluía salidas de aire hacia las plazas traseras situadas en los montantes centrales. En estas primeras unidades tan solo aparecen como opciones una tapicería de cuero de excelente factura y el aparato estereofónico con los mandos del volumen, la búsqueda de emisoras y el manejo del casete en el volante, que además podía permanecer oculto tras una tapa plástica, como también ocurría con el cenicero y el encendedor. La instrumentación está formada por varios grupos de elementos. Los cuadrantes superiores se reservan para el velocímetro, el cuentavueltas, el termómetro del refrigerante, el indicador del nivel del depósito de 80 litros de combustible y el del nivel del aceite. En la zona inferior aparecen 2 pantallas a cada lado de un módulo de chivatos luminosos. La de la izquierda nos informa de posibles anomalías, mientras que la situada a la derecha indicará las funciones propias de un ordenador de a bordo, mostrando por defecto la hora y la temperatura exterior. La buena visibilidad hacia adelante que disfrutan los pasajeros de las plazas traseras se conseguía al sentarlos muy altos, por lo que la distancia libre al techo es de escasamente 85 centímetros, prácticamente la misma que en un CX.
Sin embargo, la anchura al nivel de las cabezas aumentaba nada menos que 8 centímetros respecto a este. La capacidad del maletero, con 455 litros declarados, es correcta y aprovechable, pudiéndose acceder a la parte más cercana a los respaldos traseros con mayor facilidad que en el CX, carente del práctico portón del XM. Destaca la denominada 13ª luna, una curiosa barrera que evita el golpe de presión al cerrar bruscamente el portón y que aísla el habitáculo tanto térmica como acústicamente. Situado transversalmente, nos encontramos bajo el capó al popular PRV, instalado por primera vez en un Citroën. Un motor concebido por Peugeot, Renault y Volvo y presentado a mediados de la década de los 70. Este V6 a 90 grados, realizado íntegramente en aluminio, cuenta con las muñequillas del cigüeñal decaladas a 30 grados, lo que equivaldría a que la V entre bancadas fuese de 60, mejorándose de este modo la regularidad y la suavidad de funcionamiento. A ello también contribuiría en esta evolución, conocida como ZPJ, la presencia de un eje de equilibrado situado sobre la culata más próxima al radiador. Novedad serían también los empujadores hidráulicos para el movimiento de las válvulas, accionadas mediante un árbol de levas por cada culata, así como el empleo de un sistema de inyección electrónica realizado por la firma Bendix, que reemplazaba al de procedencia Bosch. Ahora se rozaban los 3 litros, exactamente 2.975 centímetros cúbicos, de los que se obtenían, con una relación de compresión de 9,5 a 1, 170 caballos a 5.600 revoluciones por minuto, y un par que alcanzaba su valor máximo de 24,5 kilogramos a 4.600 vueltas. Para esta versión más potente de la gama inicial, Citroën declaraba una aceleración de 0 a 100 en unos 8 segundos y una velocidad punta de 222 km a la hora, cifras muy elocuentes que sin embargo no superaban a las anunciadas para el CX GTI Turbo con intercooler. Pero sin duda alguna, lo más interesante e innovador de la mecánica del XM será la suspensión hidroactiva, que gracias a la instantaneidad de respuesta que permite la electrónica, acrecentaba enormemente las posibilidades del sistema hidroneumático. Presentada durante el Salón de París de 1988 en el prototipo Activa, había sido largamente ensayada en las infernales pistas de pruebas de la Ferté-Vidame, inicialmente bajo la piel de unos CX de aspecto ligeramente modificado. En el XM aparece una tercera esfera en cada tren, interconectada a las dos habituales, lo que garantiza 2 gamas de flexibilidad y amortiguación. En condiciones normales actúan las 3, proporcionando el mayor confort posible, pero cuando se necesita mayor firmeza, 2 electroválvulas anulan la tercera esfera, con el consiguiente aumento de la amortiguación. Para ello, el microprocesador que gobierna el ingenio hidroactivo recibe la valiosa información que envían 5 captores, que miden de manera continua el ángulo de accionamiento del volante y su velocidad angular, la rapidez con la que se pisa el acelerador, la intensidad con la que se actúa sobre el pedal de freno, el balanceo de la carrocería y la velocidad de avance del vehículo. El tiempo de respuesta del sistema es de unas 5 centésimas de segundo, por lo que se adapta de modo automático a las condiciones de rodaje, anticipándose incluso a la inercia del propio coche, al tiempo que se consigue conjugar el confort y la seguridad. Al tradicional mando de corredera que regula la altura del monocasco, se une otro conmutador a la izquierda de la palanca de cambios, que permite seleccionar la posición auto o normal, o la más dura o sport, indicada para rodar por una carretera de curvas con el firme en perfectas condiciones, y en la que el coche se vuelve menos progresivo y confortable, a pesar de la mejora de la estabilidad y la reducción del cabeceo. El equipo de frenado, asistido por el sistema hidráulico de alta presión, está formado por 4 discos en ambos ejes, siendo los delanteros ventilados de 276 milímetros de diámetro y los traseros macizos de 224. De peculiar tacto, al contar con un cortísimo recorrido, se dispone de serie de un sistema antibloqueo, desarrollado para la ocasión también por Bendix. En los XM V6, Citroën instalaba por última vez la dirección Diravi con autocentrado automático y asistencia degresiva con la velocidad, aunque en este caso la cremallera contaba con una relación menos directa que en los CX, ya que el número de vueltas de volante necesarias para que las ruedas realizasen un giro completo pasaba de 2,5 a 3,3.
Antes de que el Citroën XM aterrizase en el mercado español en los últimos compases de 1989, el semanal Autopista se ocupaba convenientemente de él, y lo hacía además navegando en el tiempo 45 años, de modo que aparecía acompañado de las grandes berlinas de la casa francesa que lo habían precedido, una especie caracterizada por el empleo de la tracción delantera y con unas carrocerías muy adelantadas a su tiempo. La prueba del recién llegado, un modelo de excepción según la revista, recibe el título de un francés muy alemán, debido al cierto aire germánico que se respira en el habitáculo, cuya mejora en términos de calidad resulta notable al compararlo con el CX, aunque se lamenta que algunos de los mandos se encuentren algo desperdigados en el salpicadero. La carrocería práctica y de líneas personales estará penalizada por la visibilidad hacia atrás, agravada por dos circunstancias. El espejo exterior derecho queda parcialmente oculto por el marco de la ventanilla, y la forma descendente del techo hará que no veamos más allá de 30 metros. La mecánica es una perfecta aliada de la filosofía del coche, y únicamente desentona el nivel sonoro, no excesivo pero sí algo elevado. En ello tendrá que ver una relación final claramente corta, que favorece las prestaciones, con un desarrollo en quinta de 37 km/h por cada 1000 vueltas, lo que hará que la velocidad punta se obtenga por encima de las 6000. A pesar de ello, los consumos, con un promedio obtenido de 11 litros a los 100, se muestran muy contenidos a velocidades constantes, sobre todo teniendo en cuenta los casi 1500 kilos de peso. La estabilidad es intachable, siendo su hábitat natural las carreteras de trazados rápidos, donde su comportamiento es tachado de monolítico. Se reprocha, eso sí, lo enérgico del autocentrado de la dirección, sobre todo en tramos virados, en los que el conductor parece que mantiene una continua lucha contra el volante. Este 6 cilindros se dejaba ver también en la portada de la revista Auto Hebdo Sport hace ya 30 años. Aparece como una auténtica joya de la más sofisticada técnica industrial del momento, construida con el cariño de los viejos artesanos. Las bondades de este gran rutero no causan sorpresa al lector, ya que se ponen en valor la suspensión supereficaz, las prestaciones elevadas y el espacio disponible en un habitáculo sumamente cuidado. Sin embargo, en un coche cuya aguja del velocímetro puede superar en condiciones favorables los 240 km/h, se desmerece la mediocre respuesta del motor a bajo régimen, a pesar de que éste entrega el 80% del par máximo entre las 2000 y las 5500 vueltas. Por otra parte, el interior peca de escasa funcionalidad, al no contar con compartimentos en los que poder alojar pequeños objetos. El XM se asomaba una vez más a la portada de Motor 16 a su llegada a España, antes de que finalizase en 1989. A los pies del imponente Alcázar de Segovia, el 6 cilindros es retratado junto a su hermano más modesto de 2 litros y 130 caballos. El consumo medio ponderado, que roza aquí los 14 litros a la centena, aparece como uno de los principales defectos del más potente, que goza sin embargo de un excelente poder de recuperación. Necesita menos de 9 segundos en el paso de 80 a 120 km/h en cuarta y se conforma con menos de 12 al hacerlo en quinta. El comportamiento de la suspensión en posición automática resulta, según la publicación, algo propenso al balanceo y ligeramente adormecedor, recordando a las grandes berlinas británicas de suspensiones blandas y largos recorridos. Pero el francés pisa siempre el suelo con una seguridad enorme y no se acaba de ver muy bien dónde está el límite de adherencia. Por contra, el tacto de los frenos es bastante duro, aunque su potencia, como es norma habitual en la familia hidroneumática, será otra de las principales virtudes del coche. Como ya quedó dicho en la primera entrega, en la que revivimos la historia y evolución de este verdadero Citroën, el XM llegaba a los mercados europeos con la firme intención de asaltar el cielo en el que había sido imaginado, de competir de tú a tú y sin complejos con cualquiera de las berlinas de representación que simbolizaban entonces el triunfo social de sus propietarios, en una época en la que los SUV eran tan solo una ensoñación de los especialistas en el marketing de la testosterona. No era de extrañar, por tanto, que el sucesor del CX pudiese medir sus fuerzas ante un BMW E34 o ante un Mercedes V124, referencias obligadas de este selecto segmento, y preludio de un culmen automovilístico representado por la Serie 7 y la Clase S respectivamente. Un elegante tema turbo 16 válvulas de la firma italiana Lancia podía rivalizar con nuestro protagonista, aportando fundamentalmente un motor más potente y con mucho más carácter, por un precio final algo más aquilatado incluso en suelo francés. Algo que sucedía en mayor medida, como daba cuenta el mensual automóvil, con el veterano y discreto Renault 25.
Otro práctico bicuerpo, animado en sus versiones superiores por un motor V6 PRV, menos evolucionado y poderoso que el del XM, al menos en su variante atmosférica de 160 caballos. ¿Era el Citroën XM una mejor opción que su temido compatriota o que los sedanes que ofrecían las marcas premium de Stuttgart y Múnich? Con las frías cifras en la mano, los redactores franceses se decantaban al compararlos por el equilibrio logrado por un BMW 525, pero juzgando con el corazón los pros y los contras de todos ellos, las tornas se invertían y el XM resultaba globalmente el favorito del cuarteto. Dentro del mismo grupo PSA, y tan solo unos meses después de la presentación de nuestro invitado, su pariente el Peugeot 605 ofrecía a los usuarios más conservadores un 3 volúmenes moldeado por Pininfarina, con su misma mecánica, pero sin la sofisticación de esa maravilla de la técnica denominada hidractiva. En esta apetecible categoría de los 4,70 metros, que aunaba prestaciones, lujo y confort, podríamos incluir igualmente el 827 Vitesse de la extinta Rover, un exquisito cóctel británico, movido por la finura de un propulsor Honda V6 con culatas de 4 válvulas por cilindro. Desaparecido de nuestras calles, pero no de nuestra memoria, el Citroën XM llegaba hace 30 años para poner un admirable punto y seguido en la cima de la firma centenaria. Con él la impronta de Citroën se mantenía a salvo en los albores de la era de la electrónica masiva, esa caprichosa electrónica que no le permitió brillar como hubiese merecido.